Este audio está diseñado especialmente para que puedas dormirte. Solamente el audio. No hacen falta imágenes de cascadas ni de unicornios azules surcando el espacio. La idea es que puedas escuchar este audio ya con los ojos cerrados y que logre hacerte dormir. ¿Cómo voy a lograr esto? Contándote una historia, así como nos contaban a nosotros de pequeños o incluso como nosotros podemos llegar a contarle a nuestros niños. Porque es la mejor, y me atrevo a decir la única manera de hacer que puedas dormirte. Me vas a escuchar divagando, me vas a escuchar contando cosas que quizás no tienen mucho que ver entre sí. Incluso me vas a escuchar hablando de muchas cosas diferentes antes de llegar a contar la historia. Pero quédate tranquilo o tranquila. Está todo pensado. Es todo a propósito para lograr que te puedas dormir. La idea es distraer la mente. La idea es que tu mente se concentre en principio en lo que le estoy diciendo y luego se aburra y prefiera dormirse. Es la única manera, no hay meditación, no hay sonidos relajantes. La que decide cuándo nos dormimos es nuestra mente. Cuando la mente decide ponerse en stand-by, vamos a dormirnos. Cuando la mente decide que no hay otra cosa más importante, allí es cuando vamos a dormirnos. Es por eso que hay que engañarla, es por eso que hay que lograr que decida que no hay otra cosa más importante que dormir. Incluso que lo que está escuchando no es más importante que recargar baterías, que dormir, que descansar. Te invito a que me escuches no una vez, sino durante un tiempo, como para ir acostumbrándote a mi voz noche tras noche. De esa forma, estoy casi seguro que vas a poder dormirte. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal, espero que ya estés a punto de quedarte dormido, pero que no lo estés consiguiendo, no porque no te hayas esforzado, sino porque hay agentes externos que te lo impiden. Agentes externos me suena a agentes del FBI, ¿no? Que vienen a impedirte que duermas. Bueno, de hecho puede ser tranquilamente que haya agentes del FBI impidiéndote que duermas. Puede ser algo totalmente posible que haya agentes que combatan el sueño. ¿Por qué no? Puede ser que haya agentes que combatan el sueño y que sean los encargados del insomnio. Puede haber una especie de sociedad anónima en contra del sueño. Pero no en contra del sueño americano, sino en contra del sueño en general, en contra de conciliar el sueño. Podría haber también agentes del FBI en contra del sueño americano. De hecho, debe haberlos, ¿no? Es por eso que algunas personas no pueden concretar su sueño, incluso viviendo en América. Pasa que, bueno, América es como demasiado grande a pesar de lo que los estadounidenses creen. Y en esto me van a apoyar mis hermanos latinos, los que viven en Estados Unidos y los que no, ya que los que viven en Estados Unidos y han emigrado de otros países latinoamericanos también son americanos, incluso antes de vivir en Estados Unidos. Incluso viviendo en Estados Unidos, pero no habiendo nacido allí, son americanos, a pesar de lo que los estadounidenses crean. Bueno, muy bien. Aquí estamos nuevamente para compartir un nuevo episodio en el que vamos a hablar podemos hablar de los agentes en contra del sueño, pero antes quiero contarte de qué va este podcast. Si es que nunca lo escuchaste, este podcast, bueno, tiene un espíritu bastante errante, quizás no esté demasiado presente, o por lo menos no todo lo presente que a mí me gustaría estar, pero bueno, básicamente este podcast
consiste en una historia que yo voy a contarte para poder hacerte dormir. No es una historia para niños como la que nos contaban habitualmente, sino que al revés, es una historia para adultos y no necesariamente tiene que ser subida de tono para ser para adultos. Simplemente es una historia con tintes adultos. Me gustan las historias con tintes porque me suena a una historia teñida, ¿no? Y la primera tintura o la primera tinta que se me viene a la mente es una tinta oscura. Entonces me imagino una historia en un papel blanco, ¿no? Una persona que quiere empezar a escribir su historia, no necesariamente su historia, ¿no? No necesariamente tienen que ser unas memorias, sino que puede ser una historia que se le haya ocurrido y se le cae el frasco de tinta arriba del papel, ¿no? También de eso puede ir la historia del día de hoy, pero bueno, te decía, déjame que te presente el podcast si no lo escuchaste nunca. La idea es contarte una historia por momentos aburrida, confusa y cómica, quizás en algunos pasajes graciosa, para sacarte de todas las problemáticas del día y poder relajar tu actividad cerebral, poder lograr que tu cerebro empiece a funcionar más lento hasta que te puedas dormir. Te vas a dormir porque voy a intentar que te relajes, porque voy a intentar que tu concentración se centre, eh, que tu concentración esté en mis palabras, ¿no? Que te concentres solamente en lo que estoy diciendo y dejes de lado todos los problemas que te aquejaron durante el día. Y si es que tenías esos problemas y si es que esos pensamientos que acudían a tu mente ahora mismo son los que no te dejaban dormir, bueno, básicamente lo que voy a hacer es dormirte, pero tan confuso y aburrido que va a terminar siendo este podcast. Si te sirve y podés dormirte, te invito a que pases por patreon.com/podcast para dormirse, para que puedas ayudarme a continuar haciendo este podcast y a continuar subiendo episodios, por lo menos todos los días, que es al fin y al cabo lo que tenía ganas de hacer. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? Dijo un ciego. Un ciego decía, vamos a ver qué es lo que podemos hacer, y pobre no hacía nada, porque justamente no podía ver nada. No podía ver qué era lo que iba a hacer, por lo tanto se quedaba sin hacer nada, porque decía, bueno, si yo dije, voy a ver lo que voy a hacer, y después no lo podía ver, bueno, mejor no hacer nada directamente, ¿no? Bueno, déjame que te cuente una historia. Esta historia tiene que ver con un escritor, ¿sí? Hay tres historias que se me habían planteado en este momento. Una era la de los agentes en contra del sueño, otra era la del escritor, donde se le mancha la hoja con la tinta, y otra era la del ciego, que decía, voy a ver esto, y al final no veía nada, por lo tanto no hacía nada, era un ciego totalmente inactivo. Pero como no me gusta hablar de personas no videntes, porque qué sé yo, quizás este podcast se puede llegar a tornar gracioso y no me gusta hacer humor con esas cosas, vamos a ir por el escritor, y otro día vamos por los agentes del FBI que están en contra del sueño, ¿no? La idea es que esta historia te resulte aburrida y te puedas dormir, así que reitero, patreon.com/podcast para dormirse, para todos aquellos que quieran colaborar con este podcast para que este podcast se siga emitiendo. Ya dije, déjame que te cuente una historia, creo. Bueno, no importa. Resulta que había un escritor una vez. Bueno, había un escritor varias veces. De hecho, hay escritores varias veces porque hay tantas veces como escritores existan sobre la Tierra, ¿no? Podemos iniciar una historia sobre un escritor tantas veces como escritores haya sobre la Tierra. De hecho, todos somos escritores de alguna manera porque todos alguna vez hemos escrito algo. No necesariamente una historia o una novela, sino que podemos haber escrito, qué sé yo, la lista para ir al supermercado. Entonces podemos haber escrito, no sé, comprar azúcar, harina, y ya somos escritores, ¿no? Tranquilamente. De hecho, para mí el escritor no es solamente aquel que escribe ficción, ¿no? Incluso, bueno, hay un género que se llama no ficción también. Bueno, pero digo, aquella persona que escribe novela, viste que está como muy sobrevalorado, por lo menos es algo equívoco, me parece.
¿no? Porque vos hablás con personas que gustan de la lectura y aquellas personas que gustan de la lectura empiezan a decir, oh, yo leí, qué sé yo, Cien años de soledad, y otro te dice, bueno, yo leí, no sé, El Quijote, y yo leí una obra de Shakespeare. Y si vos leíste un manual sobre economía, quedás fuera de esa conversación. O sea, los que saben de literatura, o por lo menos aquellos que gustan de leer, terminan siendo los que leen novelas. Y no necesariamente tiene que ser, le tiene que gustar la lectura o tienen que ser ávidos lectores aquellos que gustan de leer novelas, ¿no? Uno puede leer biografías, uno puede leer, no sé, libros de autoayuda, uno puede leer, no sé, cualquier tipo de libro, ¿no? Libros, reitero, libros sobre economía, libros sobre marketing, eh, o de todo un poco. Alguna novela alguna vez, y si no, alguna biografía o algún libro de cualquier estilo, y ser un ávido lector también, y ser una persona con una biblioteca gigante de libros. Incluso puede leer manuales escolares, ¿por qué no? Y también ser una persona lectora. ¿Por qué la lectura y por qué aquella persona que supuestamente sabe de letras tiene que eh, leer ficción? ¿No? O tiene que leer novelas o tiene que leer dramaturgia. ¿Por qué? Puedo leer tranquilamente, no sé, libro de cuentos para niños. Puedo leer cualquier cosa y gustarme la lectura. De hecho, yo creo que cualquier cosa que llegue a nuestras manos tenemos que leerla. Esto creo que lo aprendí cuando estudiaba locución. Cualquier cosa que llegue a nuestras manos podemos leerla y de esa manera fomentar nuestra cultura general, ¿no? Incluso el diario, incluso una revista de promoción de algún negocio que nos ofrezca sus productos, que tenga ofertas, alguna revista comercial. Todo puede apuntar, todo puede enriquecer nuestra cultura general. Bueno, más allá de estas pavadas que estoy diciendo ahora, vamos a concentrarnos en la historia del día de hoy. Vamos a hablar de un escritor que no estaba escribiendo su, su lista de supermercados, sino que quería escribir su obra maestra, quería escribir iba a decir su ópera prima, pero no necesariamente tiene que ser una ópera prima, ¿no? Puede ser una ópera prima, una ópera hermana, una ópera tenga el parentesco que tenga. De hecho, yo tenía una prima que se llamaba Ópera, y todos decían, es tu prima ópera, es tu prima ópera, y después pasaron a decirle, es tu ópera prima, es tu ópera prima. Yo les puedo contar, si quieren, la historia de mi prima ópera, cuyo nombre fue recibido por unas galletitas que se comercializaban aquí. De hecho, se siguen comercializando, las pueden buscar en internet. Son unas obleas. ¿Qué son las obleas? Bueno, son unas galletitas rellenas que no sé qué tienen. No sé por qué se llaman obleas y otras galletitas rellenas no. Calculo que es el tipo de masa que recubre a la crema que está en el medio, ¿no? Porque una galleta rellena, la mayoría de las veces, viene rellena de crema dentro, ¿no? La mayoría de las veces ocurre eso, no es que la galletita rellena, o sea, no es que comes una galletita y te llena tanto que decís me rellena, sino que al revés, la galletita es rellena, no uno que la come. ¿No? Uno que la come no es el que queda relleno. Es más, la mayoría de las veces las obleas son como muy débiles en cuanto a alimento, ¿no? La mayoría de las veces uno se come un paquete y termina, no sé, con hambre, ¿no? Entonces se come dos paquetes, tres paquetes, o incluso se puede comer esas galletitas y después comer otra cosa, porque las galletitas no rellenan. Las obleas no rellenan a pesar de ser rellenas, ¿no? Bueno, no importa. Hay otras galletitas rellenas, qué sé yo, las Oreo, por ejemplo, por decir unas galletitas que sé que existen en todos lados y que, bueno, me van a entender cuando escuchen la palabra Oreo u Oreo. En algún lado se le dice Oreo, no sé por qué se le pone un acento diferente en determinados países, o incluso, depende del país, se le pone un acento diferente a la palabra. Bueno, no importa. Vamos a dejar la historia del escritor para otro momento y les voy a contar la historia de mi prima ópera. ¿Sí? Resulta que los padres, o sea, mis tíos, eran muy fanáticos de esta galletita, ¿no? Es una marca, en realidad, una marca ópera. ¿Sí?
galletita se llama así, el paquete dice ópera, bien grande. Entonces cada uno cuando va a comprar ve el paquete de galletitas ahí y puede comprar las obleas ópera o puede comprar, no sé, otras, ¿no? Tampoco es necesario que compren de esa marca. Desconozco si hay, si es como las Oreo, por ejemplo. Si existen las obleas ópera en otros lugares. Ustedes me dirán si existen las obleas ópera en algún otro país. Pero bueno, no importa, ¿no? Resulta que mis tíos eran fanáticos de esas galletitas y terminaron poniéndole a su hija ópera. ¿Por qué? Bueno, no sé, porque son estúpidos, no sé, ¿cómo le van a poner a la hija un nombre de una galletita? Por más fanático que seas. Si yo soy fanático de las Oreo, no le voy a poner a mi hijo Oreo. No, no tiene sentido. No tiene sentido que mi hijo vaya por la vida llamándose Oreo. Y mi hija Coca-Cola, porque a mí me gustan las Oreo y me gusta la Coca-Cola. No. Entonces, bueno, mis tíos fumaban marihuana, no sé qué les pasaba, y le pusieron a su hija ópera. Que en realidad, si uno no sabe el detalle este de que a mis tíos les gustaban las galletitas, no sabe por qué mi prima se llamaba ópera. Entonces, bueno, zafa. En realidad, no hay muchas personas que se llamen ópera. No conozco muchas personas que se llamen ópera. Es un lindo nombre, si te pones a pensar, es un lindo nombre para ponerle a una dama, a una niña, a una mujer. Ópera. ¿Por qué es un lindo nombre? Bueno, porque es femenino, es la ópera. Entonces cualquier cosa de ese femenino le puedes poner al coso. Ellos le puedes poner rueda. Así que viste que hoy en día se le pone cualquier nombre a las personas, ¿no? Entonces cualquier cosa, dentro de poco va a haber gente que se llame rueda, va a haber gente que se llame escalera, va a haber gente que se llame bicicleta. No sé, bueno, bicicleta no sé, es muy rápido, muy largo el nombre. Escalera también, pero ópera era un lindo nombre. Entonces, bueno, mi prima se llamaba Ópera de las Mercedes. Muy bien. Entonces, todo el mundo pensaba que era el nombre de una obra de teatro, ¿no? Ópera de las Mercedes. Una obra de teatro que estaba, bueno, no una obra de teatro, sino una ópera, justamente. Una ópera que estaba cantada por todas cantantes que se llamaban Mercedes. Entonces era Ópera de las Mercedes. Pobre, mi prima tuvo una infancia de porquería, ¿no? Porque todos le hablaban y se pensaban que ella era una obra musical. Una obra musical justamente interpretada por todas personas que se llamaban Mercedes. Igualmente no ha sufrido mucho bullying mi prima porque tengamos en cuenta la capacidad cultural de los niños. Es casi ínfima, casi nula, ¿no? Es muy ínfima, por lo tanto la mayoría de los niños no tenía idea de lo que era una ópera directamente. Entonces, bueno, pocos niños, eran aquellos que tenían una cultura importante, los padres disfrutaban de la música clásica y demás, sabían lo que era una ópera. Entonces, bueno, mi prima tuvo una infancia bastante tranquila, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Tranquila y alegre. Era la única ópera alegre que yo conozco, porque las óperas la mayoría de las veces no son alegres. No es una ópera que uno salga a bailar la ópera. No me veo en una discoteca bailando reggaetón y después ópera, porque la ópera es alegre. Incluso ni siquiera la galletita es alegre, porque la galletita, reitero, una galletita que no te llena nada, es rica, sí, es rica. De hecho, mis tíos eran los principales fanáticos. Ellos tienen una placa en la fábrica de galletitas ópera, como aquellas personas que han comprado más paquetes de galletitas en el mundo. No sirve de nada esa placa, es una estupidez tener una placa así. Incluso es una estupidez jactarte de ese mérito, ¿no? Yo tengo una placa en la fábrica de galletitas, soy la persona que más paquetes ha comprado en la vida. Y no tiene sentido, porque si te pones a pensar, lo único que hiciste fue gastar dinero y enriquecer a la empresa. De hecho, la fábrica de galletas Ópera no serían hoy quienes son si no fuera por mis tíos, que son los principales inversores, como quien dice, incluso sin serlo, porque ellos han gastado dinero, no han invertido. Han enriquecido a la empresa, la han hecho grande y la empresa no les ha dado ni siquiera una acción de nada. No es que ellos tengan acciones o formen parte del comité ejecutivo, no. Ellos directamente solamente compraban paquetes y se los comían, nada más. No se comían el paquete, se comían el contenido, pero bueno, nada, las bolsas de basura eran pura y exclusivamente de paquetes de galletitas ópera. Bueno, pero volvamos
a la historia de mi prima ópera, que reitero, tuvo una eh, infancia bastante alegre, a diferencia de la mayoría de las óperas. No digo de la mayoría de las óperas, si es que existen algunas, o sea, no estoy hablando de otras personas que se llamen ópera y que sean tristes, no, que nadie se sienta ofendido. O sea, hay una persona que se llame ópera, no estoy diciendo que es triste, sino que estoy diciendo la ópera en general no es una música alegre, ya lo dije recién cuando lo comparaba, por ejemplo, con un reggaetón. ¿No? No me imagino a alguien cantando una versión de Gasolina en ópera. No, 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 creo que no. Creo que no, estoy pensando a ver si lo había escuchado alguna vez, pero no. Bueno, así creció mi prima, tuvo una adolescencia un poco más difícil, porque ya en la adolescencia eh, los, los, los jóvenes eran quizás un poco más culturales, conocían ese género, entonces, bueno, ópera de las Mercedes es como que decía, bueno, cuando empieza a cantar Mercedes, ¿no? Cuando empiezan a cantar las Mercedes. Y cuando fue adulta, ya directamente era insostenible. Cuando mi prima fue adulta, que de hecho, bueno, ahora mismo lo es, no es que ha muerto, ni mucho menos, mi prima ahora mismo vive y es cantante de ópera. De hecho, se cambió el nombre y ya no es Ópera de las Mercedes, sino que ahora se llama Ópera Mercedes, directamente. Y ha hecho un convenio con Mercedes-Benz para que le auspicie un espectáculo de ópera. Realmente es mágico lo que ha hecho mi prima porque ha cambiado, o sea, ha logrado que su nombre, que era una de sus principales debilidades, ha logrado convertirla en fortaleza. ¿No? Y ella se llamaba Ópera de las Mercedes, se cambió el nombre, Ópera Mercedes, empezó a cantar ópera y firmó un convenio con Mercedes-Benz para que la auspiciara durante toda su vida, porque a Mercedes obviamente le conviene. ¿Por qué? Porque una persona que se llama Ópera Mercedes y que es famosa, es como si la ópera fuera de Mercedes-Benz. Entonces tiene un sueldo vitalicio de parte de Mercedes-Benz, tiene un montón de autos, porque Mercedes-Benz le da autos para que mi prima se pasee por todos lados, cual influencer, ¿no? Utilizando los autos de Mercedes-Benz, es famosa en todo el mundo y demás. Así que yo creo que la moraleja del día de hoy es justamente esa, intenta convertir tus debilidades en fortalezas. Y de hecho se puede, si lo hizo mi prima ópera, yo creo que lo puede hacer cualquiera de ustedes. Así que la moraleja del día de hoy es convierte tus fortalezas en debilidades, no, al revés, convierte tus debilidades en fortalezas, no dejes que tus debilidades te vuelvan débil. Ahí está. Incluso, bueno, uno puede ser débil antes de tener debilidades, o incluso el solo hecho de tener debilidades lo convierten a uno en una persona débil. ¿Quién de nosotros no es débil? ¿No? Todos tenemos debilidades y todos somos débiles, de alguna manera. ¿Qué sé yo? Es una moraleja que les dejo. Si llegaron hasta acá y no se durmieron todavía, es porque, bueno, quizás el episodio es muy corto. Si necesitan que sea más largo, por favor háganmelo saber. Y si no, pasen por patreon.com/podcast para dormirse. Allí pueden colaborar con este podcast y cuando seamos varios allí en esa especie de comunidad, bueno, haremos episodios más largos. ¿Sí? Por ahora no puedo hacer episodios más largos, demasiado que subo un episodio cada tanto. Así que bueno, si algún día tengo la contribución de ustedes, podré dedicarme a esto un poco más seriamente y subir episodios más largos. Mientras tanto, bueno, los episodios van a tener que durar esto, más que nada porque el tiempo es una de mis debilidades, ¿no? Y no sé, por ahora no puedo convertirlo en fortaleza. Y si ya se durmieron, estoy hablando, no tiene sentido que siga hablando, ¿no? Estoy hablando en vano y solamente soy una voz reverberando en los intersticios de las orejas de ustedes. No sé si tienen intersticios dentro de las orejas, o son huecos, o son recovecos, pero bueno, básicamente ya no tiene sentido que siga hablando, ¿sí? Dulces sueños.